En el ejemplo que hemos puesto anteriormente, en los videos anteriores, hemos dado un procedimiento estándar, un procedimiento único para resolver un problema, en el cual pusimos como ejemplo los cubos, donde podríamos hacer un comparativo con otro tipo de cubo que también producíamos. Entonces, es como que fue un problema específico, o un modelo único de problema. Pero en la realidad no siempre pasa este tipo de problemas que hemos descrito en los videos anteriores. Por eso lo que vamos a hacer ahora es ver distintos tipos de problemas que pueden llegar a producirse y cómo hacer para encaminarlos y después sí poder utilizar el proceso único. ¿Estamos de acuerdo? Porque siempre, sea cual sea el tipo de problema, inclusive ya vamos a ver problemas con personas, el modelo se respeta, hay que hacerle algunas pequeñas modificaciones para adaptarlo. Entonces, hasta ahora usted vio un problema concreto y hemos visto el método. Ahora le vamos a mostrar distintos tipos de problemas diferentes a lo que hemos visto hasta acá, cómo se adapta y se aplica el proceso estandarizado que hemos visto. Primero vamos a analizar los problemas en cascada o escalonamiento, muy común en las empresas. En muchas situaciones de desviación de una norma, al averiguar la causa, encontramos que se trata de una desviación de otra norma, cuya causa podría ser la desviación de otra norma, y así sucesivamente, hasta que se encuentra una desviación cuya causa es desconocida. Este es el verdadero problema a analizar, pues es la única desviación que tiene una causa desconocida y cumple con la definición que nosotros dimos de problema como para ponernos a resolverlo. Vamos a verlo con un ejemplo práctico, lo va a entender perfectamente. Por ejemplo, una situación de este tipo se presenta cuando el preguntar, por ejemplo, ¿por qué falta stock de la mercadería A? Desviación. ¿eh? Nos informan que es porque la planta no produjo de acuerdo con el plan. Otra desviación. Y la causa de esto fue por no contar con la materia prima B suficiente. Otra desviación. Siendo la razón que el depósito no entregó a tiempo. Otra desviación. Y la causa o razón de ello nos es desconocida totalmente. En este caso, el verdadero problema ¿cuál es? El depósito no entregó a tiempo la materia prima B. O sea, vamos desmenuzando los problemas y preguntamos, ¿cuál es la causa? Si la causa también es otro problema, volvemos a preguntar la causa. Si es otro problema, volvemos a preguntar la causa, hasta que llega un momento que la causa es desconocida y atacamos exactamente ese problema. Que por supuesto que si resolvemos ese problema, vamos subiendo la escala para resolver los anteriores. Como resumen diríamos que ante cualquier situación de desviación, una de las primeras preguntas que hay que hacer es ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Y solo vamos a analizar los problemas cuyas desviaciones o la causa de la desviación no es conocida, o sea, nos resulta desconocida. Después también, como bien hemos nombrado en algunos videos anteriores, el procedimiento que hemos dado fue con mucho detalle, con mucho lujo de detalle, y muchas veces algunos pasos se pueden eludir. En muchas ocasiones no resulta necesario completar todos estos pasos para encontrar la causa de un problema. Por ejemplo, después de una buena especificación del problema, podemos probar aquellas hipótesis de causa que surjan de nuestra experiencia y conocimiento. Probamos entonces estas hipótesis de causa contra la descripción o la especificación en la misma forma que hicimos con las causas más probables obtenidas a través de diferencias y cambios cuando seguimos todos los pasos del método. Si la hipótesis de causa muestra su razonabilidad sin haber hecho la comparación de dos productos, la diferencia y los cambios, porque fuimos directamente a la hipótesis de causa, ¿sí? Y después la verificamos y comprobamos que la verdadera causa, hemos resuelto el problema. Es más, a veces, como yo había dicho también en videos anteriores, no tenemos otro producto con que comparar, como en el caso de los cubos Dulux y los Format. ¿Estamos de acuerdo? En el caso que solamente, por ejemplo, produzcamos un solo tipo de cubos, no tenemos el comparativo. Y bueno, busquemos la forma de especificarlo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Para tratar de ponernos en ambiente, en buscar la solución, irnos al pasado, ver el momento en que se produce el desvío, cuáles fueron los cambios que pudo haber producido el desvío, capaz que con la experiencia, capaz comparándolo con un estándar o un producto similar de la competencia, buscando un estándar o un comparativo sumado a la experiencia,
podemos ya determinar las causas posibles o más probables para después sí seguir con los pasos, ¿sí? Que es verificar la prueba de la especificación, hacer una verificación en la realidad para ver si realmente es el problema y realizar la resolución del problema, o sea, tomar la acción correspondiente para poder resolverlo. Entonces, a veces no hace falta todos los pasos. Lo que sí es importante, y como yo también lo dije en el video anterior, los pasos finales. Cuando nosotros tenemos algunas hipótesis, probemos y verifiquemos que realmente ese es el problema. Después utilicemos una prueba en la realidad para constatar que es así. Y después sí resolvámoslo, porque si no, puede ser que si no respetamos estos pasos, en realidad encontremos una solución al problema que se vuelva a repetir, que pueda ser una solución parcial, que pueda ser una solución temporaria y después se vuelve a repetir, y en realidad no hicimos y no aplicamos bien el método. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos los problemas desde el primer día, desvío día 1 que se llama. Existen situaciones en las que la desviación, tanto positiva o negativa, existe desde el momento en que el equipo, máquina o persona empezó a funcionar, o desde el momento en que nos hacemos cargo de una operación que está funcionando fuera de norma. O sea, no es que en algún momento estuvo funcionando bien y de repente en el pasado se produce un quiebre, y ahí es donde está determinada la causa. Ya arranca de por sí con el error. Y esto pasa generalmente, por ejemplo, con las máquinas, ¿no es cierto? Qué sé yo, usted compró una envasadora de polietileno y arrancó desde que empezó a funcionar hace 80 envases minutos, cuando en realidad la especificación del fabricante son 120 envases por minuto. O tiene otra máquina que da 120 envases por minuto y esta ya arrancó con un nivel mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tenemos que comparar con un equipo similar que produce 120 envases minutos, y ahí es fácil deducir que alguna diferencia debe haber para buscar dónde puede haber sido la causa que produce ese menor rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede ser muy difícil de obtener información de cambios anteriores a la puesta en marcha en el caso que haya producido anterior a la puesta en marcha, porque el problema puede haber sido decir, bueno, empieza a funcionar mal desde un inicio, por ejemplo, porque fue programada por un tipo de plástico diferente al que nosotros vamos a utilizar. Entonces no rinde con el estándar. Por ello se trata de explicar las desviaciones a partir de diferencias, es decir, diferencias buscadas con un equipo similar o un equipo de la competencia o un equipo con las características más o menos exactas al que estamos evaluando. Por eso se dice que nosotros tenemos que analizar 3 desviaciones, en este caso, en este ejemplo, donde nosotros decimos que el problema se genera desde el primer día. Puede ser una desviación clásica, una desviación múltiple con varias desviaciones o una desviación fluctuante. La desviación clásica es fácil. La realidad es todo siempre en forma consistente por debajo de la norma o estándar. Ningún cambio se produjo desde el primer día, por lo que las posibles causas deben ser desarrolladas a partir de la diferencia con un equipo similar que llega al estándar y ver cuáles son las características por las cuales se pudo haber producido la diferenciación que produjo el problema. Después puede ser desviación múltiple, o sea, puede ser varias máquinas, algunas que hacen 80 envases por minuto, otras 90, otras 100 y otras 120. Entonces lo que nosotros decimos es, busquemos la de mejor calidad y verifiquemos con las anteriores a ver dónde se produce ese desvío y después comparémosla con el estándar superior. Supongamos que usted tiene 2 máquinas, una que hace 80, otra que hace 110 y el estándar es 120. Lo primero que hace es comparar la de 110 con la de 80, busca las causas y después busca la diferencia final con el estándar que es 120. ¿Sí? Después tenemos lo que nosotros llamamos la desviación fluctuante, en el cual a veces hace 70, 80, 85, 70, 80, 85. Acá hay que establecer los picos, buscar los picos, cuál fue el más alto, cuál fue el más bajo, buscar dónde estuvo la desviación y después se transforma en una desviación simple para compararla, una clásica, para compararla con el estándar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense cómo en la realidad los problemas se presentan de diversas formas y lo importante es adaptarlos para después sí poder aplicar el procedimiento estandarizado que vimos.